¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ojalá que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar esta breve clase, esta breve conferencia acerca de las microbiografías, cómo sintetizar la vida de un personaje en pocas líneas. Y para empezar me gustaría decir que este concepto no es una idea, una palabra o serie de palabras que aparezca, digamos, en la teoría literaria, en la crítica literaria. Todo lo contrario, es un concepto, digamos, que he desarrollado pues ahí a lo largo de los años revisando algunas lecturas y que, para decirlo de manera sintética, se refiere a la manera en la que presentamos, damos alguna información de un personaje o lo despedimos, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que estas microbiografías incluyen el inicio, el desarrollo o el final de un personaje y que funciona, además, por cierto, tanto en cuento como en novela. Ahorita no me voy a meter tanto a la diferencia entre cuento y novela porque no es el objetivo, pues, como de esta plática. Más bien, lo que estaremos abordando en esta breve conferencia, en este breve video, es pues tres ejemplos muy específicos de esto que les estoy contando. Abordaremos dos novelas. La primera de ellas es Cien años de soledad de García Márquez, que ya está apareciendo ahí en pantalla. La segunda de ellas es El perfume de Patrick Süskind y vamos a cerrar además con un cuento, o bueno, con el fragmento de un cuento titulado Usher 2 de Ray Bradbury. Así que bueno, vayamos con el primero de los ejemplos. En ese sentido, me gustaría primero leer el fragmento que les he preparado y enseguida comento un poco al respecto. Bien, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires, donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Así que bueno, aquí lo que estamos viendo, además como de este lenguaje un tanto poético o de prosa poética, pues es un elemento muy importante que es una cuestión ahí mitológica que ha sido estudiada ya por otra gente y que aquí lo estamos viendo, ¿no? Como de manera muy clara con esta mujer y a lo que me refiero de manera específica es a una alusión, a una calca, digo, no literal, no plástica, pero sí a una calca, digamos, de lo que sucedió con Jesucristo, ¿no? Que ascendió a los cielos y que en ese caso fue por una santidad, en este caso lo es también, pero por una belleza que también tiene algo de santa, ¿no? Pero que finalmente termina siendo un paralelo de, pues, como del personaje más conocido de toda la historia, ¿verdad? Así que bueno, como vemos, este es el párrafo que he seleccionado, que finalmente uno lo encuentra en la novela, pero para mí, como de manera particular, me gustaría decir que en cuanto a lo literal, ya la parte del texto, la parte textual, eh, pues el punto a donde ya, digamos, empieza esta despedida del personaje es aquí, a donde comienza a decir adiós con la mano. Déjenme encontrarlo. Viendo a Remedios, aquí está, viendo a Remedios la bella que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues como podemos ver, simplemente para que no se quede volando, cuando nos vamos a despedir de un personaje podemos enmarcarlo o estará enmarcado de manera natural dentro de la historia y como en algún momento específico podremos pasar ya como a esa despedida, que por cierto es lo que estaremos abordando en los dos ejemplos restantes. Bien, bueno, entonces dejemos hasta ahí a García Márquez con Cien años de soledad y Remedios la Bella. Pasemos ahora a El perfume de Patrick Süskind, que de entrada me gustaría decir que a diferencia del ejemplo anterior, este va a estar un poco más resumido, pero bueno, me gustaría leerlo y ahorita enseguida hago el comentario. El perfume, entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como ésta confiesa sin ambajes que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros cuatro, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la Place de Greve. No sé si es esta la pronunciación correcta, creo que no, pero bueno, ahí está el texto.
Y bien, como les decía, de entrada, a diferencia de Cien años de soledad, que en su conjunto pues es una novela más amplia en comparación con El perfume, lo que encontramos aquí es un texto más sintético en lo general. Y bueno, también para contextualizar un poco, este párrafo que he seleccionado se refiere desde luego a las primeras páginas de la novela y se refiere también pues al nacimiento de Grenouille, que es el protagonista de la historia. Ujú. Ahora, en cuanto a la parte ya textual, literal, en la que podemos notar esta despedida del personaje, a mí me parece de manera muy particular que lo podríamos encontrar desde aquí, ¿no? Déjenme encontrarlo. La procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la Place de Greve. Como se dan cuenta, el resto del texto, esta cuestión de cómo la criatura que es Grenouille aparece ahí entre las tripas de pescado, que si lo levantan, que lleguen las autoridades, es para que contextualizar ese momento específico de cuando se va a despedir el personaje. Así que bueno, pues respecto a esto no hay como bastante más que decir, aunque sí, hay una última cosa, ¿no? Que en lo particular a mí me ha llamado la atención y que es esta manera como, insisto, sí rápida en lo textual o en lo literal, pero que además el tono termina siendo, sí, no precisamente violento, ¿no? Pero sí como un tanto crudo. Pero bueno, esa es una característica especial como de este texto, de esta novela. Pero más allá de esto, como les digo, ustedes se podrán dar cuenta que hay maneras bastante rápidas, bastante sintéticas como de despedir a los personajes. Bien. Eh, Hay una cuestión que voy a comentar al final, que es respecto a las maneras en que podemos despedirlos, pero antes de eso me gustaría ya pasar al tercer ejemplo, que es el cuento Usher 2 de Ray Bradbury, que viene en el libro Crónicas Marcianas, y bueno, también voy a leer bueno, es un párrafo y un par de líneas que he seleccionado, y enseguida lo comento. Bien, de Usher 2 es un diálogo. La burocracia, señor Garrett. Ahora no puedo explicárselo, pero el gobierno lo sabrá muy pronto. Y Stendhal hizo una señal al gorila. Bien, ahora. El gorila mató al señor Garrett. Aquí también para contextualizarlo y que requiere aún más que los textos anteriores, lo que está sucediendo con este cuento de entrada en general es una historia a donde hay un tipo que recrea la casa Usher de Edgar Allan Poe y no solo esa casa en específico, sino un montón de cuentos que son homenajeados por medio de personajes, situaciones pues alusivas a Poe, ¿no? Como esta cuestión del gorila que podemos ver aquí, pues hace referencia a los crímenes de la calle Morgue, ¿verdad? Pero además de hay aparece el péndulo no, ahorita se me fue el título, pero este péndulo ya sabes que va bajando y está a punto de cortar a un tipo, está amarrado en una cama ahí cuando de repente llega alguien y lo rescata, ¿no? Bueno, se hace referencia a este cuento, al barril de amontillado, que de hecho con eso cierra esta historia, y a un par de historias más de Edgar Allan Poe. Pero bueno, regresando a la historia propiamente, como les decía, hay un protagonista que desarrolla esta casa y dado que está prohibido cualquier ejercicio de imaginación, incluido llega el señor Garrett, que es de como una especie de instituto, de institución que se llama Climas Morales, que tienen precisamente como la facultad y la capacidad y el objetivo de destruir y destituir todos estos elementos, construcciones e incluso libros que tienen que ver con la imaginación. Este señor Garrett es el que estamos viendo aquí en este párrafo, que llega a Usher 2, como les digo, para clausurarla. Sin embargo, el protagonista de la historia, por medio de algunos engaños, lo va llevando por ahí, como algún sector de la casa, y llegamos precisamente a este punto de la historia, ¿no? A donde el protagonista le dice, la burocracia, señor Garrett, ahora no puedo explicárselo, pero el gobierno lo sabrá muy pronto. Y Stendhal, que es el protagonista, hace una señal al gorila. Bien, ahora, o sea, le dice, y el gorila mata al señor Garrett. Eh, Ahora bien,
como les estaba diciendo, esta parte que ahora estoy señalando con el cursor sería el contexto específicamente de los últimos momentos del señor Garrett. Y ya en la parte literal, en la parte textual de cómo se despide o cómo despedimos a este personaje de la historia, eh, pues estaría en la última línea. El gorila mató al señor Garrett.